quiero decir unas palabras. Hace 2 días atrás, en el programa de hace 2 días atrás, yo tuve un comentario fuerte porque me sentía realmente entre mortificado y decepcionado. A la persona a la que me referí en ese momento, yo dije, la conocí hace muchos años atrás, no era que estuviésemos frecuentándonos en las entrevistas, pero lo conozco hace muchos años, que sé, y lo dije, que era un joven serio, un profesional que había asumido con mucha responsabilidad su tarea, y yo estaba, reitero, mortificado y decepcionado porque leía declaraciones suyas y sentía como que ahora que él tiene un emblema personal que lo represente en la comunidad de nuestra región, como que quería seleccionar un poco a quién le concedía entrevistas. Y dije eso, ojalá que se baje de la nube si es que está en una nube. Ayer recibí una llamada, la secretaria de este personaje, que lo voy a mencionar a continuación, me pasó con él, y lo primero que hizo, al contactarnos telefónicamente, dijo: don Fernando, quiero pedirle disculpas. He estado un poco mal de salud y por eso no lo he podido atender. Pero mañana estoy con usted. Y aquí está, el comisionado de la Defensoría del Pueblo, el abogado Julio Hidalgo Reyes, a quien lo saludo con mucho afecto. Julio, ¿cómo le va? Muchas gracias Buenas tardes. Por la invitación, señor Fernando. Es grato para la Defensoría del Pueblo y en especial para mí estar en este espacio televisivo tan importante y expresarle a usted y a sus televidentes una vez más las disculpas por no haber estado, digamos, en la oportunidad que se nos solicitó. Como le comenté, tuve un problema de salud, que bueno, me he venido haciéndome algunos chequeos médicos. Yo fui operado del pulmón ya hace unos 3 años y constantemente me hago chequeos, a veces son problemas respiratorios, pero estoy siendo controlado, no nada de gravedad. Ciertamente hace exactamente 3 años y medio tuve un problema denominado, digamos, son bulas en el pulmón, son unos problemas congénitos de aire que generó un problema respiratorio, un promedio casi de 23 días. No, promedio casi de 23 días internado, luego operado, pero haciéndonos los chequeos constantes, ¿no? O sea, eso fue el motivo. Yo ya puedo descartar definitivamente que nos hayas excluido de tus medios de comunicación. En absoluto, como funcionario público y como ciudadano estoy a disposición de ustedes y entiendo el trabajo, ¿no? Al contrario, siempre nos hemos mostrado, y digo porque somos un equipo en la Defensoría del Pueblo. Sí, he visto que ya hay varios abogados, ¿no? Siempre a darle la información a ustedes de lo que se necesite y sobre todo rendir cuenta de lo que la Defensoría del Pueblo hace. ¿Cuántos años la Defensoría aquí en Chiclayo? Mire, la Defensoría del Pueblo se inició en noviembre del 2002. Y justo cuando usted me preguntaba, me puse a recordar rápidamente, y ya 12 de noviembre cumplimos 13 años, ¿no? Recuerdo, empezamos en la Casa Comunal de la Juventud, con un convenio y con la generosidad del doctor Vaca Aguinaga, que nos dio un espacio. Empezamos ahí 2 abogados, y una persona, digamos, que nos acompaña, que es Celeste, el que ve toda la parte administrativa, y dedicamos, digamos, en ese entonces con el doctor Walter Albán, se inauguró la oficina y en realidad durante su periodo de defensor, la Defensoría del Pueblo tuvo, digamos, o marcó su gestión por el despliegue territorial. Se comenzaron a crear muchas oficinas a nivel nacional. Como le decía, la Defensoría del Pueblo se crea en la Constitución del 93, empieza a funcionar en el año 96 con algo de 6, 7 oficinas a nivel nacional. Una de ellas era Trujillo, de la cual desde ahí se hacían visitas a gran parte de departamentos del norte a través de visitas itinerantes. Y luego, en ese entonces con el primer defensor, el doctor Santisteban de Noriega, hoy fallecido ya, y luego, bueno, asumió en su reemplazo el doctor Walter Albán. Y su trabajo en ese entonces del defensor se centró a hacer el despliegue territorial, o sea, a crear más oficinas a nivel nacional donde haya más presencia institucional. Una de ellas fue Lambayeque.
Y es así que ya el 12 de noviembre estamos cumpliendo 13 años, ¿no? Y fuiste el primer comisionado. Sí, exactamente, el primer trabajador de la Defensoría bastante del Pueblo. joven. Sí, bastante joven. Sigue siendo un hombre joven, pero aún lo soy. Claro, sigue siendo, pero no tenías 30 años. No, tenía ya 25 años, 2 años casi medio de haber salido, de haber optado el título de abogado prácticamente, de haber salido casi de la universidad, ¿no? Y se nos dio, digamos, la oportunidad a un grupo de jóvenes que habíamos trabajado ya en la Defensoría del Pueblo para apoyar en este trabajo el despliegue territorial, porque implicaba pues buscar local, comprar mobiliario. Eso está muy bien. Y darle la presencia institucional y empezar a trabajar. Ese detalle es importante resaltarlo porque pueden tener un buen local, pero no tienen significancia en lo que significa la colectividad y entonces pasa desapercibido, ¿no? Mire, era empezar a generar esta conexión de la institución con el ciudadano y que el ciudadano sepa qué es su institución, Así ¿no? es. Entonces empezamos ese trabajo y al día de hoy, con la generosidad y la bendición de Dios, hemos seguido trabajando. Ciertamente es un cargo que está sujeto a libre remoción, soy un funcionario o un trabajador de carrera que digamos... Te pueden cambiar mañana a otro lado. Nos pueden cambiar o nos pueden remover, ¿no? Pero ¿y cuántos son ahora en la Defensoría? Trabajamos en total con 3 abogadas, o sea, 4 abogadas. ¿Ya? Conmigo somos 4 abogados. 5. 4, o sea, 3 abogadas y un abogado, o sea, conmigo 4. 4, 2 practicantes, 2 ciclistas y tenemos un equipo de voluntariados también, ¿no? Que son estudiantes del último año de Derecho que nos apoyan en la atención y la tramitación de casos. Yo he leído algunas de las intervenciones de las abogadas y la verdad que son mujeres bien, ¿no? Bien drásticas en algunas de sus intervenciones. Mire, son abogadas además jóvenes, muy disciplinadas en la labor de la protección de derechos, porque ciertamente dentro de la sensatez de su intervención también hay un grado de vehemencia y de intolerancia para proteger derechos en una sociedad donde hay poco respeto a la ley y al derecho, efectivamente, ¿no? Y donde en realidad la Defensoría del Pueblo, mire, no tiene facultades coercitivas o sancionadoras. Nuestra labor radica cuando atendemos una queja de un ciudadano por un mal servicio público en alguna dependencia con algún funcionario, es hacerle ver que hay un error, ¿no? Es como que somos la voz de la conciencia del funcionario. Claro. Trabajo que resulta difícil porque, digamos, entramos colisionas, a generar... colisionas por diferentes frentes. Y entramos a lidiar con conductas humanas, ¿no? Lo cual es un poco difícil, donde, claro, tenemos a veces funcionarios con una personalidad difícil y dura, digamos, sobre todo entender, cuando uno es ¿no? autoridad, ¿no? Y que me venga, y hay gente que diría, pues, ¿cómo este jovencito me venía a decir qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Sí. Debe pasar. Nos ha pasado mucho, claro, ¿no? Pero siempre hemos sido muy respetuosos con la autoridad, somos un colaborador crítico con ellos, les hacemos ver que si hay algo que está mal, que se corrija. Me ha gustado mucho eso de la voz de la conciencia, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Quiero pedirte un favor, dame un tiempo porque tengo que pasar unos cortes comerciales. Pero luego vamos a hablar sobre temas de actualidad que tienen que ver con la realidad de Chiclayo especialmente y de la Defensoría en sus intervenciones. Encantado. Una pausa y regreso con el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo Reyes. De la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo Reyes. Hace 2 días aproximadamente salieron unas declaraciones tuyas referidas a la situación del mercado modelo de Chiclayo. Habían en ellas unas críticas a la actuación que cumple la Municipalidad Provincial hasta el momento y otra también al Ministerio Público. A raíz de eso, ¿ha habido algún acercamiento del alcalde para decirle, oiga, comisionado, usted cómo nos critica públicamente, o estamos tratando de hacer algo por la tranquilidad y el orden en Chiclayo o no? No, mire, le explico. La Defensoría del Pueblo en el año 2006 recibió, digamos, en ese entonces el informe de INDECI, donde ya se formulaban las recomendaciones para el cumplimiento de medidas de seguridad en el mercado modelo y en su entorno. Una de las recomendaciones era la reubicación de los comerciantes informales, ubicados, digamos, en las vías públicas. Se hizo las recomendaciones, al municipio, pese a ello, no cumplieron, motivo por el cual, en coordinación en ese entonces con una fiscalía mixta que veía los temas de prevención del delito, se consideró derivar todo lo actuado por la Defensoría del Pueblo y finalmente la Fiscalía
con el informe nuestro y con lo que ellos tenían y habían actuado, deciden demandar a través de un proceso contencioso. El proceso contencioso se demora un promedio de 6 a 7 años aproximadamente, ¿no? Concluyendo con una sentencia donde nosotros en el proceso intervenimos también adjuntando los informes técnicos de las supervisiones que habíamos hecho, dando cuenta que la Municipalidad de Chiclayo, la anterior gestión, no cumplía con las recomendaciones. Desde esa fecha hemos venido haciendo un seguimiento, porque como le explicaba, la Defensoría del Pueblo es una entidad que supervisa el correcto funcionamiento del aparato estatal, ¿no? Puede ser muy incómoda para el Estado, pero una Defensoría del Pueblo que no es incómoda, cuando tiene que hacer observaciones críticas constructivas, cuando observa que el Estado y sus funcionarios no están cumpliendo adecuadamente su función, o mejor dicho, no están ejerciendo ese poder que tienen en beneficio de la ciudadanía, podemos hacer recomendaciones u observaciones o emitir algún tipo de opinión pública, situación que ha ocurrido, como usted lo mencionó, hace 2 días. Y hemos observado, digamos, atentos la ejecución de esta sentencia judicial, y en su oportunidad se expresó al titular de la municipalidad que, bueno, cuando asumió la alcaldía, incluso fue en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana donde se le hizo ver la necesidad de ejecutar esta sentencia, porque iba a implicar generar un entorno seguro, ordenado, pero también un trabajo digno para aquellos comerciantes informales que se veían afectados con esta sentencia, que por ende iba a implicar una reubicación a los comerciantes. Pese a eso, observamos que no hubo una sostenibilidad o una continuidad en la ejecución de la sentencia. ¿Esa reubicación era una obligación para el alcalde o era, digamos, una gracia que el alcalde les iba a dar a los comerciantes? Yo creo que es un gesto de consideración enmarcado en la ley también, que cumpla con esta gracia, por así decirlo, con los comerciantes o los negociantes informales. El tribunal, digamos, en el marco legal, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que en el caso de reubicaciones o desalojo de comercios o comerciantes informales, hay también una cierta obligación de las municipalidades de poder ver su reubicación, en la medida que ha habido una responsabilidad al haberles permitido permanecer tanto tiempo en espacios públicos. Y evitar generar un problema social mayor. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que, como le explicaba, hay 2 aspectos, ¿no? Uno, una obligación de cumplir con un mandato judicial, y otro, honrar un compromiso, porque fue un ofrecimiento y, claro, una gracia y una consideración de él con los comerciantes que hasta la fecha no se ha cumplido. En todo caso, los comerciantes informales, que suman más de 1.000, 2.000, no sé cuántos son exactamente, ¿han hecho llegar su preocupación a la Defensoría del Pueblo? Sí, sí nos han hecho llegar, y a partir, justo ha sido hace 2 días, ¿ya?, también que nos ha llegado un documento donde también ellos solicitan que intervengamos porque no se ha cumplido con la sentencia, y al no haberse cumplido, ellos pues pedían que puedan permanecer en la vía pública. ¿Qué parte de la sentencia no se ha cumplido? ¿El reubicarlos? El reubicar. Lo que pasa es que una de las consideraciones de la sentencia era recuperar las vías tomadas por los comerciantes informales. Las veredas y pistas. Las veredas y pistas. Ellos señalaban que en ese extremo, si bien se había cumplido, no había cumplido el alcalde con el compromiso de poder reubicarlos, porque él se los había ofrecido. Claro. Se les explicó a ellos, se les ha explicado, porque ellos han ido también en algunas ocasiones a la Defensoría, y se les mencionaba que, digamos, ellos tienen que cumplir con el mandato, y más bien vamos a hacer un seguimiento para asegurar que el municipio cumpla con una reubicación a aquellos que, digamos, han estado... El alcalde acaba de declarar ayer que, bueno, no es una obligación. Yo les he ofrecido, y en el momento que se pueda cumplir, se va a cumplir. Probablemente la próxima semana vayan 400 del ex vivero, que no estaban en esas conversaciones iniciales, y no sé cuántos de los que sí participaron desde febrero en este tema. ¿Cuántos pueden entrar en lo que fue el mercado del pueblo? La Defensoría ha ido a ver el sitio, porque me dicen, les van a dar 1 metro cuadrado a cada vendedor. Sí, bueno, habría eso que evaluarlo, ¿no? Pero sí creo que hay sí una obligación legal del municipio de generar condiciones adecuadas de empleo. Lo hay, ¿no? O sea, sí, exacto, usted lo ha mencionado.
Entonces, pero yo creo que sin ser muy estricto en la aplicación de la ley, se trata de generar un indicador de un gesto, de resarcir también, lamentablemente, un error que se ha incurrido en las anteriores gestiones municipales, ¿no? En especial en la anterior gestión, porque a los comerciantes prácticamente se los trató de legalizar durante su permanencia en la vía pública, cobrándoles. Entonces, ellos sienten que por eso tienen derecho, ¿no? Situación que, si bien fue ilegal, y el tiempo nos dio la razón porque advertimos nosotros de esa ilegalidad, de ese cobro, porque no se puede cobrar a nadie por la vía pública. No, entonces, el alcalde de aquel momento dijo, tenemos que cobrarle porque hay que limpiar. Limpian, sí, claro. Ellos, ¿no? Sí, era una salida un poco circense. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y la crítica al Ministerio Público? Ahora, de otro lado, como le decía, entonces, el municipio tiene que resolver este problema social y generar un entorno de trabajo para aquellos comerciantes que se han visto afectados y por lo tanto cumplir con el mandato de la sentencia de manera sostenida. O sea, hay inversión de tiempo, de dinero que se ha utilizado anteriores efectivos policiales, personal municipal, y ha habido un descuido porque claro, se cumplió solo del momento, pero no se ha asegurado que en el tiempo en realidad sea continuo. De otro lado, ante este incumplimiento, el Ministerio Público, a través de la primera Fiscalía, que además han hecho un trabajo importante en este caso, y de lo que hemos observado también, se han venido aplicando multas que han resultado pues insuficientes, ¿no? Y que en realidad, antes de surtir su efecto, que implica o que significa que la autoridad municipal diga, bueno, me han multado, voy a cumplir, ha originado todo lo contrario, no se cumpla, ¿no? Entonces, ante el incumplimiento de la ley y de los apercibimientos, pues corresponde en todo caso evaluar la posibilidad de que soliciten un apercibimiento de la denuncia penal, porque claro, como les decía, acá está de por medio la vida de las personas que acuden a diario a este centro de abastos, pero no solo de ellos, sino también de los comerciantes informales a quienes se les está permitiendo estar allí, porque ellos trabajan en condiciones inseguras, en condiciones que afectan también su dignidad de persona. De repente, si el mercado del pueblo quiso funcionar, van a ir los vecinos de Remigio Silva a quejarse ante la Defensoría del Pueblo, porque una zona residencial les va a cambiar la calidad de vida, sin duda alguna. Un mercado al lado de una urbanización que es zona de residencia, es bien difícil de poder aceptar, ¿no? Sí, es cierto. Mire, vea usted la labor del alcalde como gestor de una comunidad es bastante amplio, ¿no? Y yo le decía, y quiero reiterar allí, ¿no? Tiene que promoverse espacios donde pueda realizarse el comercio de manera segura y formal, ¿no? No solo puede ser, sino eventualmente podría ser en otros espacios y está en la capacidad de gestión que pueda tener nuestra autoridad municipal. Quiero tocar un tema que con mucho gusto. Ha pasado en este mes de octubre, es un poco mortificante, me imagino, para una persona como tú, Julio, trata de hacer las cosas, como alguien dijo, de manera derecha, ¿no? Caminar derecho. Tengo un audio que quiero escucharlo contigo, son declaraciones que en su momento hizo el señor Henry Cotos Ochoa, jefe regional del INPE, ¿no? Tenemos el audio, Kevin, por favor. Ahí está. A ver, denle un poco de volumen para escuchar. Yo lo único que quiero decir es que el señor Hidalgo, es el cargo que le han dado. No escuchamos acá nada, por favor. Y pretender, porque entra en conflicto con las autoridades del penal, y basarse en pseudo encuestas para tratar de un pacto casi novelístico de ciencia ficción, deja mucho que desear, ¿no? Y creo que sus superiores, así se encuentran encargados, deben evitar eso, deben poner, yo creo, a la Defensoría del Pueblo, hoy en día debe entrar en una situación, así el Congreso me vaya a observar, no hay problema porque yo estaría satisfecho si me voy a descansar, pero debería estar evaluando, poner los funcionarios más competitivos, más maduros, más serenos, que no entren en conflicto con la autoridad penitenciaria, que sepan que la autoridad hace su trabajo y que si quiere revisar, como a ustedes lo revisan, todos tenemos el deber de acatar las disposiciones de un establecimiento penitenciario. No olvidemos que Pixi es un establecimiento que tengo hasta un régimen más serenos, más maduros y que se dejen revisar. ¿Por qué no te dejaste revisar? Bueno, a ver, en principio la Defensoría del Pueblo, como le explicaba, supervisa todas las dependencias públicas.
desde el que inició sus funciones siempre hemos hecho visitas a penales para ver las condiciones, digamos, en que se brindan los servicios, porque más allá de que, digamos, se traten de personas que están privadas de su libertad por haber cometido algún delito, nos corresponde supervisar que una dependencia, porque es una entidad pública, también funcione adecuadamente en los servicios que brinda. Nosotros hemos venido recibiendo ya desde el año pasado algunos reclamos de los internos donde se daban cuenta de que habían cobros al interior del penal, una situación que siempre se ha escuchado. Sin embargo, se mantenían bajo el anónimo. Hemos hecho visitas y cuando nosotros nos vamos investido de una facultad que nos da la Constitución, ¿no? Y que pasa porque podemos hacer visitas inopinadas. Al ingresar al penal declaramos qué es lo que estamos ingresando y ciertamente para cumplir mi trabajo pues llevo mis audios, mi celular que tiene mi cámara para tomar fotos, si es que necesito registrar alguna situación que va a servir para mi elaboración de mi informe y de mi supervisión, ¿no? Entonces, la Defensoría en ese aspecto es muy respetuosa, ¿no? Yo, digamos, ya la Defensoría también a través del Defensor del Pueblo, el doctor Vega, se ha pronunciado sobre esta situación. En ningún momento la Defensoría se ha mostrado contraria al principio de autoridad que debe haber en un penal. Nosotros, como hacemos esa visita, y yo como funcionario investido de ciertas facultades, que voy a ver cómo está funcionando esta entidad, no voy a hacer una visita de modo particular, ¿no? Me voy como un funcionario a cumplir una función. ¿No tienes por qué anunciar tu llegada? No tendría por qué anunciarlo. ¿Por qué anunciarlo? No, por supuesto. ¿No? Pero acá dice Cotos que le faltó el respeto al anterior director levantándole la voz. No, de ninguna manera. Eso no lo creo. Eso no es cierto. ¿No? Pero ha habido respaldo pleno de Eduardo Vega, ¿no? Sí. Hacia ti, un pleno respaldo. Sí. Bueno, es que en realidad, mire, la Defensoría del Pueblo es una sola, ¿no? Y yo no actúo, digamos, con una labor personal o digamos, sin que tenga algunas disposiciones o lineamientos también de toda una institución, ¿no? Como les decía, el tema es bastante puntual, al menos de lo que hemos podido en su momento opinar y lo que el defensor también ha señalado. En ningún momento se ha ingresado escondido, como señala el funcionario, un video que incluso él menciona, ¿no? Me dice que yo quería ingresar de manera escondida y encubierta. O sea, a mí de verdad que me desconcertó y me preocupó porque dije, ¿cómo es posible que él esté pretendiendo atribuirme un hecho ilícito, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es extraño, ¿no? Entonces lo tomé como que dije, bueno, está atacando por una respuesta que dio la institución al decir, si me permite, hicimos la visita al penal y vimos situaciones que como institución decimos, oye, tiene que haber un cambio, tiene que mejorarse las cosas, o sea, tiene que haber una reorganización en el penal. Nosotros vemos la reorganización, ¿no? La reorganización, ciertamente las autoridades tienen que evaluar. Sin embargo, el señor salió a imputarme hechos totalmente falsos, carentes, sí, el funcionario carentes de veracidad, ¿no? El fiscal Juan Carrasco Millones, él ha dicho que el cambio de funcionario debería alcanzar el director de la región norte del Independiente Cotos. ¿Carrasco Millones ha hablado contigo? No, se comunicó para tener coordinaciones. Porque a él no lo dejaron entrar. En un momento. Sí, el año pasado creo que fue, sí. Lo pararon en la puerta, ¿no? Sí. Y dice él incluso que no ha podido hacer una requisa a los miembros del Olimpio de la corrupción, que es una tarea de fiscal. Sí, y eso es lo que también nos llamaba la atención y nos preocupaba porque un penal está sujeto, como cualquier otra dependencia, a controles que las entidades que cumplen un rol de investigación, como es el Ministerio Público o Supervisión, la Defensoría del Pueblo, puedan facilitarnos para cumplir nuestro trabajo. Situación que veníamos observando más que una obstrucción por parte de las autoridades penitenciarias que venía desde el anterior director del penal con el actual director regional del INPE Norte. Mire, hemos querido hacer 3 visitas para precisamente atender las quejas que recibíamos por cobros indebidos que se daban al interior del penal. No se pudo porque no se nos dejaba ingresar. Entonces yo les mostraba cuáles eran mis funciones, hacíamos las coordinaciones con la presidencia del INPE, ingresábamos finalmente, pero ya los internos tenían temor a hacer algún tipo de trámite, ¿no? Muy bien. Julio, yo te quiero agradecer muchísimo gracias, la gentileza. Gracias. Espero contar contigo cada cierto tiempo tenga toda la seguridad de la Defensoría sí, y del interés colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxitos en la Defensoría. Gracias. Una pausa y regreso con el programa.